Buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Hoy voy a hablar de 2 libros que leí hace relativamente poco. Siento que no puedo hacerle un video a cada uno, entonces los puse acá porque siento que tienen mucho que ver entre sí. No sé si mucho, pero tienen mucho que ver, le digo la verdad. Que son libros que tienen que ver con política. Uno desde el punto de vista de la ficción, que es Rebelión en la Granja, de George Orwell. Y el otro que no es ficción, sino que es más como un manifiesto y medio explicación de maneras de ver determinadas cosas desde el punto de vista de la ideología anarquista, que es El anarquismo individualista, de Émile Armand. Creo que está bien pronunciado, Émile. No sé cómo se pronuncia este nombre porque no es español este nombre. Primero leí El anarquismo individualista, que es un libro que tengo en mi lista hace muchísimos años, desde que era muy adolescente de hecho. Yo pensaba que era un poco más extenso, todo es muy cortito. O sea, si a ustedes les interesa conocer qué es lo que piensa esta gente, qué es en sí el anarquismo individualista, porque no es lo mismo que el anarquismo normal, tipo común. Tiene en algunos aspectos formas diferentes de entender algunas cosas. Y yo esto, o sea, lo recomiendo solamente si les interesa a ver qué es lo que piensa esta gente. Y también un poco lo recomiendo porque tiene que ver con lo que pasa en Argentina cuando tenés un presidente que durante mucho tiempo, antes de ser presidente, decía abiertamente que él era anarquista. Él ahora dice que es anarcocapitalista, no sé qué, pero la realidad es que hay muchas cosas que no las maneja en el país, que las está manejando otra gente, que no es él necesariamente, porque si él fuera anarquista, hay un montón de cosas que las haría completamente diferentes. Y él, supuestamente, según él mismo, lo era. Así que, no sé, sirve un poco para entender también esas cosas, ¿no? Tipo, de dónde viene, qué era lo que pensaba, quién era, quién creía que era también. Y de hecho yo esto lo tengo en mi lista, lo tenía en mi lista de muy joven, porque yo de muy joven descubrí, tipo estudiando, lo que era la ideología anarquista. Y yo había un montón de cosas en las que compartía maneras de pensar, y a día de hoy también. Yo les digo la verdad. De hecho, funny story, tengo un tatuaje tipo que tiene que ver con eso, porque yo cuando era más chica me tatué el nombre de una canción de Nirvana, y como tenía una A, esa A dije, bueno, la vamos a hacer en rojo para estar ahí alineada a la cuestión, porque tenía la excusa. Pero yo desde muy chica que tengo algunas cosas que pienso de la misma manera que los anarquistas. Y en ese momento me había salido, tipo, cuando yo quería investigar, bueno, quiero saber más sobre esto, quiero ver qué piensan sobre algunas cosas, me surgió este en particular como recomendación. Que muy resumidamente, las cosas que a mí me llamaron la atención, obviamente hay un montón, tipo, si se nota ahí, marqué varias cosas, porque tienen que ver, o sea, habla sobre el Estado, sobre la economía, sobre las mujeres, sobre muchas cosas, pero más allá de eso también lo que me llama la atención de esto es que no es, que lo dice él mismo una de las citas, lo voy a poner acá igual, que es que no es individual de me importo solo yo y solo yo es lo que importa. No es egoísta el anarquismo individualista, que eso es lo que uno quizás cuando lee el título dice, bueno, sos medio egoísta, te importa solo vos. Bueno, no es tan así. De hecho, incluso critica al individualismo puro. Y también un poco lo que dice es esto de pensar por mí mismo. O sea, estamos metidos en una sociedad donde muchas de las cosas son marcadas, tipo, vos tenés que hacer esto, pensar esto, ser de esta manera, vestirte de esta manera, etcétera, etcétera. Y lo que acá viene a plantear es, no, o sea, si vos sos un puro anarquista, salís de eso y pensás por vos mismo y haces las cosas que vos querés, tipo, en ese sentido. Y es como, o sea, obviamente estoy 100% de acuerdo, pero en ese momento que ya no me acuerdo a ver si está acá, el año en el que lo escribió Émile, si es que es Émile, sí, tiene que estar acá, porque tiene la portada de lo que era el escrito en ese momento, tipo cuando salió, y acá debería decir 1916.
Primera edición en castellano, Barcelona 1916. O sea, quizás ni siquiera fue 1916, fue antes, porque esta es la primera edición en español. Y Emil no es gallego, no es español. Entonces, bueno, y es el anarquismo individualista, lo que es, puede y vale. Tesis y opiniones. Tipo, y hay de todo, de todo. Entonces, si les llama la atención, les interesa, yo vengo a recomendar ese libro porque la realidad es que me gustó bastante. Y aparte es cortito. O sea, te vas leyendo, qué sé yo, creo que los tiene separados como capítulos, si no me equivoco. Hay una advertencia también. Sí, como capítulos. La sociedad actual critica muchas cosas. Eso es interesante. A mí me gusta leer críticas a la sociedad. Tipo, no sé, Nietzsche me gusta mucho leerlo porque hace mucha crítica también a la sociedad de ese momento. Y es interesante. Y aparte está bueno, ver qué piensan otras personas. Porque aparte los anarquistas, por lo menos en Argentina, fueron muy importantes para llegar a donde estamos hoy en día. Esos anarquistas mayormente italianos que venían de allá y trajeron toda esta ideología que acá no existía. Es muy interesante para entender como la fundación del trabajador en Argentina. Tipo, hay un montón de cosas, yo no sé, yo vengo a recomendar eso, lo dejo, tiro la bomba y hablo de otro libro ahora. El otro es, bueno, Rebelión en la Granja, que es una novela que yo no había leído. O sea, yo de George Orwell había leído 1984, que lo leí en inglés y lo leí en español. Porque yo pensaba que lo había leído... porque a veces pasa cuando son libros en inglés, que uno los trabaja en el colegio, que te dan versiones simplificadas del texto real. O sea, más cortito, quizás le faltaban unas cosas. Y yo pensaba que había leído una versión simplificada. Entonces dije... Mi viejo lo tenía en español, que de hecho es la versión que tengo yo, es la que era de mi papá. Entonces yo dije, che, lo voy a agarrar y lo voy a leer en español porque quizás hay un montón de cosas que me quedaron afuera. No. De hecho, yo lo había leído completo. No leí una versión simplificada. Y eso me puso re contenta porque dije, bueno, lo leí de vuelta, qué sé yo. Creo que es uno de los pocos libros que leí varias veces. Pero no había leído El Rebelión en la Granja, que también es otro libro que viene de la mano del anarquismo individualista porque es de la misma época. O sea, yo lo agregué a mi lista en la misma época. Porque obviamente me había gustado mucho en 1984 y dije, quiero leer más de este hombre. Y lo que tiene esta novela, que es muy corta también. Yo vengo con libritos cortitos, chicos. Están empezando a leer y les interesa la política, lean esto, porque está buenísimo. Obviamente, lean más de George, que es espectacular. Tipo, de Emil no sé qué más tiene, pero de este querido hombre hay un montón de cosas seguramente. Súper recomendables. A mí en particular me pasó con esta novela que yo la compré en una edición en la Feria del Libro. Berrita, o sea, miren lo que es esto, no sé ni qué edición es esta, Maya. Edición Maya. Está escrito como el orto esto, o sea, pero en el sentido de que hay palabras mal escritas y eso pasa en muchos momentos, entonces te marea a la hora de leer, porque vos estás esperando leer palabras bien escritas y están mal escritas, en el sentido de que, no sé, casa dice, está con doble A, por ejemplo, no sé, porque no son errores tan gramaticales de corrección de palabras, ¿no? Sino que están mal escritas, no sé si fue un error de traducción o error de tipeo o palabras que están juntas también. Esta casa, en vez de estar esta casa, está así. Entonces fue complicada la lectura de esto, más que yo encima leo en el colectivo que va en movimiento, entonces había momentos que no entendía una mierda, entonces tenía que volver a leer y por eso tardaba un poco más. Pero este en particular, lo que yo les voy a contar, que no es la historia en sí, que les hago una sinopsis súper breve. Hay una granja, literalmente una granja, donde los animales, tenés un cerdo, tenés una vaca, tenés todos los animales de la granja, se pueden comunicar entre ellos y deciden rebelarse frente al tipo que era el dueño de la granja porque los estaba explotando. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? De vuelta, muy resumidamente, se ocupan ellos del trabajo. Hacen tipo una cooperativa. Si no saben lo que es una cooperativa, básicamente se va el dueño por algún motivo y los trabajadores siguen con la empresa, siguen trabajando como si estuviese el dueño, aunque no está. Tipo, pero siguen haciendo funcionar esa empresa. Esto es lo que pasa en Rebelión en la Granja, que lo que tiene es que hay algunos animales que son más inteligentes que otros y a esos
se ponen ellos mismos en las situaciones de poder y qué es lo que pasa con el poder cuando lo tienen, ¿no? Básicamente, que es espectacular. Y el final del libro es... Lo amo. Pero a mí lo que me llamó la atención es que esta edición, aparte de ser una verga, a mí me sorprendió porque tiene un prólogo. Y en el prólogo explica toda la historia de esta novela y qué pasó con ella. Porque en realidad esta historia no iba a ser publicada porque no querían que se publique, porque lo querían censurar a George Orwell. Y aparte lo trataban de que era una poronga, o sea, le dijeron abiertamente, este libro es una mierda. O sea, y él dijo, bueno, no me lo quiere publicar nadie. O sea, no solamente por censura, sino porque le decían como que no, yo creo que no lo entendían. Y mira que no es muy difícil, ¿eh? No estoy dando literatura complicada en estos dos de los que estoy hablando. Pero eso me pareció súper interesante porque obviamente hay una crítica literal que es muy notoria al poder, al sistema y demás, y quienes ocupan esas figuras de poder. Pero aparte eso, que venga con el trasfondo de que era un libro que no iba a ser publicado porque no querían que se publique, me parece que le da otro color, otro tinte a esa lectura. Y bueno, obviamente también la parte del prólogo estaba muy mal escrita, así que sí, hay un prólogo que no sé, o sea, yo la parte de los prólogos desconozco cómo funciona, porque acá la parte que dice cómo fue escrito el prólogo de Bernard Crick, seguramente igual si lo buscan debe estar en internet ese prólogo solo para que lo puedan leer, porque acá yo lo tengo escrito pero pésimo, y hay un prólogo también metido acá. Como que son dos prólogos. ¿Cómo fue escrito el prólogo? Y el prólogo de George Orwell, que se llama La libertad de prensa, que eso seguramente si lo buscan está en internet, así que lo pueden ir a leer sin leer la novela. Pero muy interesante lo que escribe y demás. Así que nada, este es un video muy express para comentarles sobre estos dos libros, porque no me da como para... O sea, no siento que sea necesario hacer un súper análisis, porque la realidad es que son muy sencillos ambos, más allá de que uno es una tesis y que hay explicaciones y opiniones y que es como medio sentarse a charlar y podría estar 2 horas hablando. Si les interesa lo hago, no tengo el problema, pero me parece como medio un montón. Como que creo que eso es más incluso personal, de que ustedes se sienten, lean el anarquismo individualista y digan, bueno, sí, coincido, no coincido y demás. Tipo, obviamente yo puedo ponerme a charlar y decir, no sé lo que pienso yo, pero como que medio... Es un buen ejercicio para que hagan ustedes. Lo mismo con Rebelión en la Granja. Es una novela tan corta que es como que... ¿Qué voy a decir más que me pareció espectacular? Tipo, y aparte caigo sí o sí en el spoiler. Y es lo que no quiero, porque quiero que vayan y los lean, si no los leyeron. Si los leyeron, obviamente, coméntenme qué es lo que piensan de ambos. Si les interesa la política también tengo uno, pero eso ya es un análisis de Infocracia, que es medio filosófico, pero que tiene que ver con política. Porque a mí me interesa mucho también ese tema. Yo, como saben, leo de todo. Entonces, de la nada me aparecen libros relacionados a la política. Y nada. Ahí están. Tengo que hablar de ellos también, porque también se merecen un lugar. Y también hay que recomendar cuando la literatura es buena. Pero bueno, nada, eso. Espero que les haya gustado. Espero que si no leyeron ninguno de estos dos, salgan de acá con las ganas y el deseo de decir, necesito leer este libro. Seguramente los encuentren en PDF incluso. Se las tiro, o sea, para mí debe estar en PDF. Cualquiera de los dos debe estar en PDF, tipo lo buscan en internet y está. No hace falta que los compren. Así que nada, eso. Coméntenme si leyeron alguno, que los voy a estar leyendo y les voy a estar respondiendo. En la descripción están los links a mis redes sociales, por si les interesa seguirme en algún lado. Y nada, eso. Volveré la semana que viene con otro video. Adiós.